Bienvenidos al podcast de Espacio Seguro, un lugar de reflexión, revelación y aprendizaje, donde redescubrirás tu potencial y encontrarás un nuevo sentido de la vida. Mi nombre es Sandra Viloria, coach en desarrollo humano. Comencemos. El episodio de hoy lo quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Tú consideras que lo que está sucediendo en tu vida es culpa de otras personas? ¿O alguna vez has pensado que hay algo malo contigo y por eso las cosas no te salen como quieres o como esperas? Mm, Qué interesantes esas preguntas. ¿Saben que una de las cosas que termina sucediendo cuando uno inicia como el camino del despertar o el camino del autoconocimiento es que vivimos tanto en este piloto automático en donde sentimos que las cosas que nos están sucediendo no son necesariamente nuestra responsabilidad, sino que son otros los que han provocado que nosotros estemos en el lugar en donde estamos? O también nos pasa muchísimo que tenemos esta situación de mente dividida en donde pensamos en que si yo no estuviese en este trabajo, sino en otro, estaría más feliz. Si yo viviese en otro país, estaría más contento. Si mi pareja dejara de hacer X o Y cosa, entonces las cosas serían distintas. Siempre es como esta dualidad en que lo que nos está sucediendo no tiene que ver con nosotros, como que las decisiones que nosotros hemos tomado no necesariamente son las que están provocando nuestra realidad, sino que es producto de lo que han hecho los demás. Y ese los demás es una lista infinita de posibilidades. Principalmente parte desde los padres, del país, del gobierno, del trabajo, de los jefes, después pasa a ser de los hijos, de los amigos, de la gente en general que no sabe cómo comportarse. Y este aspecto es muy importante que lo observemos, porque la realidad, aunque no sea muy agradable escucharla, es que la culpa no es de los otros. Y la culpa tampoco es tuya en sí, pero sí es tu responsabilidad. Porque hay una frase que dice que nosotros no somos víctimas de nuestras circunstancias. No sé si la han escuchado, no sé si se sienten identificadas, pero esto lo que significa es que ciertamente a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos, van a ocurrir muchas situaciones, van a ocurrir distintas circunstancias que nosotros vamos a ir interpretando. Y eso se va a convertir en nuestras creencias, ¿no? Es lo que les he mencionado ya en los episodios anteriores. Pero esa interpretación o esa circunstancia en sí, y esto es una frase que les voy a decir a lo largo de distintos episodios también, y es que los hechos son neutrales. Las cosas no significan nada. Nada significa nada hasta que tú le das un significado. Y ese significado es propio o es que se lo dan otras personas y que tú lo conviertes en tuyo, ¿no? Entonces muchas veces desde el punto de vista moral hay muchísimas cosas que son reprochables y ese es el concepto que uno termina adaptando, pero finalmente las cosas no significan nada si no tuviese ese significado que ya le puso otra persona o tú mismo, esa etiqueta. Pero bueno, el punto es que todos estos eventos que nos van a ir sucediendo a lo largo del tiempo y estas distintas circunstancias son hechos neutrales y nosotros le vamos colocando esa interpretación. Y hay cosas que efectivamente son muy difíciles, son procesos muy complejos que viven distintos tipos de personas. Pero que te haya sucedido ese evento no significa que eso te define. Lo que va a marcar la diferencia en el proceso de descubrirte, de conocerte y de reconectar con esa conciencia y con esa esencia que eres, es la manera en que tú vas a afrontar esos hechos. Eso es lo que marca la diferencia. Y por eso es que dicen que tú no eres víctima de tus circunstancias. Tú pudiste haber pasado por una infancia muy dolorosa, muy terrible, por procesos de abandono, por procesos de abusos. Esos no dejan de ser hechos reales. No hay que malinterpretar con que el proceso de autoconocimiento o que de hacer afirmaciones o que curar y perdonar o sanar el pasado significa que los eventos tú los vas a dar como no hechos. No se trata de eso.
Se trata de saber que lo que ocurrió, ocurrió, pasó, pero tú puedes definir la manera en que lo vas a afrontar y que lo vas a vivir. Y ahí los otros no son los culpables. Nada de lo que sucedió es el culpable. Fue un evento que llegó a tu vida para alguna circunstancia y tú tienes el poder de decidir qué vas a hacer con eso. Y eso tan es así que tú puedes ver en la sociedad que personas de escasos recursos en su infancia, por ejemplo, después de adultos, se convierten en personas con muchos recursos económicamente hablando. Entonces muchas personas también dirán, no, pero es que yo no lo puedo lograr, yo no lo puedo alcanzar porque mi familia nunca tuvo recursos. Cada persona tiene distintas circunstancias. Cada persona tiene distintos eventos que marcaron o que van a ir marcando las distintas etapas de su vida. Pero, insisto, lo que va a marcar la diferencia siempre va a ser la actitud con la que tú enfrentas todos esos eventos. A todas las personas nos van a pasar cosas buenas y cosas malas, porque el mundo es así. Vivimos en un mundo de dualidades. Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay calor, hay frío, hay alegría, hay tristeza, y eso es parte de la vida. Entonces, entender que los otros no son los culpables de lo que nos sucede, pero nosotros sí somos responsables de cómo afrontar esas situaciones, te libera y te empodera. Es algo que es muy importante tener presentes porque creo que mucho tiempo de nuestra vida vivimos mirando hacia afuera y no observándonos, que son las invitaciones que les he hecho en los capítulos anteriores. Ver qué estamos pensando, ver cómo estamos analizando y viendo a la vida. Esta es otra pregunta que te regalo. ¿De qué manera tú estás interpretando la vida? ¿Cómo ves a la vida? ¿Como un lugar hostil, como un lugar de guerra, como un lugar de conflicto, como un lugar difícil, pesado, de lucha? O por otro lado, lo estás viendo con una apertura, con un entendimiento de, aunque no sabes muy bien por qué están sucediendo estas cosas, sientes que más allá de eso existe un propósito y que están creadas para ti. ¿Cuál es la forma en que tú estás sintiendo que vives? ¿Cómo percibes esas realidades? Recuerda que nada que no tengas acá en la mente lo puedes ver en la realidad. Entonces, finalmente esa percepción es producto de estas mismas interpretaciones que tú has ido haciendo de la vida. Este es el llamado a saber que los otros no son los culpables, sino tú empiezas a ser el responsable de tu propia vida. Y si por otro lado te enfocas en esta idea de que hay algo malo conmigo, ¿de dónde viene esa idea? ¿Qué te hace creer que tú hiciste algo o que tienes dentro algo que está provocando que las cosas estén mal? Esta es una creencia que está muy presente en los seres humanos. Hay algo mal conmigo. Yo la he tenido. Yo la he tenido y realmente cuando tú empiezas a indagar en esto, te das cuenta que quizá lo malo no en sí eres tú, sino los pensamientos con los que te estás decidiendo identificar. Y cuando sabes que tú no eres tus pensamientos, entonces descubres que tienes la opción de volver a escoger y decir, no es que hay algo malo conmigo, sino que simplemente la vida es. Pero yo he decidido, de nuevo, la responsabilidad está en mí, yo he decidido ver como que la que tiene algo malo soy yo y no el tipo de intérprete que he sido, porque no me he dado el tiempo de observar mis pensamientos y entonces ver otras alternativas a esas situaciones que me han ido pasando y no simplemente no me he responsabilizado, sino que me he echado la culpa. Y echarse la culpa es estar en un estado de conciencia muy bajo. Entonces, siempre la invitación va a ser a darte espacios de reflexión, porque vivimos muy acelerados. Vivir muy acelerados nos hace no tener espacios de observación, no nos hace tener espacios de cuestionamiento, nos hace mantener la misma realidad hasta los momentos y nos lleva a seguir quejándonos de algo que nosotros estamos siendo responsables.
Si no nos damos esos espacios, obviamente nuestra realidad no puede cambiar. Entonces, en este episodio te invito, uno, que observes a quiénes estás haciendo tú responsables o culpables, mejor dicho, de las cosas que te están pasando. Tú te estás responsabilizando por los eventos que están sucediendo en tu vida. ¿Te has dado cuenta de las decisiones que has ido tomando a lo largo del tiempo? ¿Puedes identificar esos momentos en donde te has sentido súper pleno, poderoso, capaz? ¿Y qué pensamientos eran los que en ese momento son los que más circulaban en tu mente? ¿Alguna vez has hecho ese ejercicio? ¿Te has visto que eres el responsable y creador de tu propia vida? ¿Te das cuenta que no eres víctima de tus circunstancias? Esas son las preguntas que te quiero dejar para el día de hoy. Recuerda que siempre vas a tener el poder de decidir. No te sientas culpable porque hasta el momento has culpado a otros. No te sientas culpable porque hayas pensado que hay algo malo contigo. Lo que nos termina pasando a nosotros es que no tenemos las suficientes herramientas para cuestionar nuestra mente. Además, tampoco tenemos la cultura de sentarnos a observar, a cuestionar e indagar de dónde vienen esas ideas, porque vivimos súper acelerados. Recuerda, ten muy presente, si tu mente, que es tu sistema operativo principal, no funciona o no está en su 100%, el resto de la realidad tampoco va a funcionar. Y si nos enfocamos mucho en solucionar lo de afuera, no va a cambiar lo de adentro, porque el tema no está en lo que está sucediendo en la realidad, sino en la proyección que la mente hace de esa realidad. Entonces a veces vivimos muy enfocados, ¿cómo mejora mi relación con mi jefe? ¿Cómo hago para complacer a esta persona? ¿Cómo hago para que mi hijo me quiera? ¿Qué necesidad tengo que cumplir o cubrir en los demás para que las cosas funcionen? No. La relación principal que tienes que observar y que cultivar es la tuya. Y obviamente lo que estamos acostumbrados es hacia afuera. Por eso el proceso del autoconocimiento te invita es a revisarte a ti, a observarte a ti, porque ese trabajo no lo puede hacer nadie. Yo que me dedico a hacer terapias y que tengo toda la intención de entregar las herramientas a las personas, lamentablemente no me puedo meter en su mente. Puedo entregarle todos los elementos que requiera, pero el trabajo es único, es personal. Así que lo que te invito de nuevo es que hagas estos procesos de reflexión, por lo menos este podcast que trato de no hacerlo tan extenso para que puedan ser así cápsulas de información que te lleguen, que realmente te permiten hacer esos procesos así sea pequeñitos de introspección. Una mínima pregunta que yo me hago y que me lleva a la reflexión puede hacerme descubrir muchas características de mi vida y darme cuenta de por qué y para qué estoy tomando las decisiones que tengo. Si te gustó este contenido, te invito a que lo compartas, a que comentes, a que me hagas saber si realmente tú sientes quiénes son las personas que son responsables de todas las situaciones que te están pasando y que tú defiendes que no eres tú el que lo está creando. Es perfectamente válido. Me gustaría escucharte, leerte, así que déjamelo en los comentarios y también darle like a este video para poder seguir creciendo en esta hermosa comunidad. Un besito, nos vemos.